Amén. Que Dios le continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar entre ustedes, glorificando a Dios en esta clase. Así que permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de ustedes se encuentren en paz, en tranquilidad, sabiendo que el Señor es misericordioso y cualquier aflicción que tuviéramos nosotros, pues el Señor nos ayudará a que podamos sobresalir de esa situación y nos dará paz, tranquilidad de nuestra mente. Pero que si no fuese así, que de todas maneras nuestra confianza esté puesta en el Señor, que tarde que temprano Él obrará para la gloria de su nombre en nuestras vidas. Amén. Así que siéntase gozoso que vive para un Dios, para un Señor que siempre tiene cuidado de sus hijos. En este caso en particular, con todos y cada uno de nosotros. De por sí, como lo hemos visto anteriormente, sabemos que nuestro Dios tiene misericordia de toda su creación y la cuida y la guarda conforme a su voluntad, esperando y anhelando que algún día todos y cada uno de ellos pudieran voltear su rostro hacia el cielo, pedirle perdón a Dios y empezar una nueva vida con el Señor para la gloria de su nombre. Amén. Así que el día de hoy vamos a tratar el tema de la segunda clase de este bloque de versículos, que es el testimonio de Cristo. Y lo vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 31 al 33. La palabra del Señor se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Como les dije, la clase de hoy es acerca del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Así que siéntanse bienvenidos, pónganse cómodos, como decimos a veces, y permita el Señor en su misericordia que nosotros podamos darle la oportunidad a Dios para que abra nuestro entendimiento y abra nuestro corazón para recibir su palabra, ser enseñados por Dios y una vez más podamos nosotros vivir conforme a su voluntad. Amén. ¿Qué les parece si le damos gracias a Dios, inclinamos nuestro rostro y le pedimos a Dios que nos ayude en esta tarde? Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Gracias porque nos has dado una oportunidad más de poder estar aquí, Señor, y poder escuchar tu palabra. Gracias porque tú eres bondadoso, Señor, y tú nos ayudas. Tú eres misericordioso con nosotros, Señor, y nosotros te rogamos en este día, como dice tu palabra, que nuevas son tus misericordias cada mañana, que en este día tú puedas perdonar todos nuestros pecados, que puedas perdonar toda nuestra maldad y toda nuestra injusticia y toda nuestra iniquidad, y que nos ayudes a buscar de ti, que nos ayudes a buscar de tu rostro, y que una vez, Señor, que nosotros hayamos leído tu palabra, que tu Santo Espíritu pueda depositarla en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro subconsciente, y que al final de cuentas, Señor, nosotros podamos vivir conforme a tu palabra, que no solamente la aprendamos, como mucha gente allá afuera la conoce, la aprende, la lee, pero que al final de cuentas no desea vivir bajo tu voluntad, en este caso expresada a través de tu palabra. Pero que en tu misericordia, Señor, nosotros podamos tener la habilidad y la valentía, Señor, la sabiduría para hacer conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú nos enseñas en tu palabra, mientras tu Santo Espíritu sigue haciendo la obra en todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado. Nos entregamos en tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Una vez más, bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente en esta tarde y pueda Él hablar a sus vidas en esta noche a través de su palabra y que nosotros podamos tener esa sabiduría, ese entendimiento de parte de Dios para actuar y vivir y caminar cada día conforme a la voluntad de Dios, en este caso, de lo que Él nos ha enseñado en esta noche. Amén. Así que permita el Señor que no tengamos una vez más interrupciones en nuestros servicios de internet y ni mucho menos que no haya ninguna actualización por allá para que no se corte, ¿no? Así que le damos gracias a Dios porque sabemos que Él nos va a guiar en todas las cosas que hagamos para la gloria de su nombre.
Así que, como les decía, nuestro Señor Jesucristo, en este bloque de versículos que habla los testigos de Cristo, de acuerdo a Reina Valera, la Biblia que yo estoy utilizando, dice testigos de Cristo como título. Vamos a tomar como inicio lo que son los versículos 31 al 33, pero que de ahí nos extenderemos a casi a todo el resto de ellos. Pero solo quise traerlos como lectura bíblica y también como versículo clave o versículo de estudio en esta noche, para que reflejaran más bien el tema del cual vamos a hablar hoy en día. En este caso se trata del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y él lo dijo así en Juan 5, Juan capítulo 5, versículo 31 al 33. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Como sabemos, nosotros a través de la Escritura, en este momento todavía nuestro Señor Jesucristo se encuentra dentro de este grupo de personas, de judíos, en los cuales vamos a descubrir más adelante que había tantas personas normales, comunes y corrientes, porque estaban en la fiesta de los judíos, y que al mismo tiempo, pues dentro de esa fiesta se encontraban este grupo de líderes religiosos, a quien Jesucristo, en este caso, les hablará en un momento oportuno de una forma directa. Pero aquí Cristo está hablando todavía con todos ellos y la Biblia no nos especifica exactamente con quién Él está hablando hasta que llega el momento donde se ve y se refleja que toma Cristo la oportunidad para hacer un llamado directo a estos judíos religiosos, pero que de antemano, dentro de una fiesta, nuestro Señor Jesucristo hablaba con todas las personas que se encontraban alrededor de él, incluyendo aquellos que querían matarle por haber sanado a este hombre en el estanque de Bethesda, ¿no? Así que seguimos en esa conversación entre Cristo y este grupo religioso que quiere quitarle la vida. Ahora bien, por lo regular, la mayoría de los seres humanos, en algún momento oportuno de nuestras vidas, tenemos la tendencia de echarnos pompa. ¿Qué quiero decir con echarnos pompa? Que permítame un segundito antes de darle la explicación. Tenemos esa tendencia de echarnos pompa. En otras palabras, como algunos dicen, tenemos la tendencia de pararnos el cuello o querer darnos el lujo de mostrar algo que al final de cuentas no es nuestra vida natural, no es nuestra vida regular, no es lo que nosotros vivimos día a día, pero que llega un momento oportuno donde hasta, si pudiéramos decirlo como decimos algunas veces, hasta nos quisiéramos tumbar la basurita imaginaria, ¿no? Es un momento oportuno que a muchos, o más bien, si es que no a toda la humanidad le sucede, pero que a la gran mayoría sí le sucede, ¿no? En especial cuando alguien está hablando bien de nosotros mismos o incluso cuando nosotros mismos tratamos de hablar bien de nosotros mismos. En otras palabras, como algunos lo conocen, cuando tratamos de presumir algo, pero que lo llevamos más allá de la realidad, ¿no? Y como les digo, muchos de nosotros tenemos esa tendencia, ¿no? De echarnos esa pompa que al final de cuentas no nos queda. Incluso las personas que nos conocen en realidad, que son las más cercanas a nosotros, se dan cuenta que nosotros estamos haciendo una exageración. Pero con nuestro Señor Jesucristo no fue así, ni lo será nunca. Nuestro Señor Jesucristo en su humildad, como Él dijo, se, se hagan como yo, que soy manso y humilde de corazón, lo dice Él, pues Él en su humildad no apela a lo que Él pudiera decir de sí mismo en esta conversación con este grupo de personas, con este grupo de judíos, sino más bien Él apela a lo que otros dijeron acerca de Él, entre los cuales podemos encontrar a Juan el Bautista. Cuando Jesucristo iba a ser bautizado, él primero habla de Jesucristo antes de que Él venga. Cuando finalmente Cristo llega, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ya Juan el Bautista había hablado de Él y Jesucristo lo menciona en el versículo 33, en este bloque de versículos que estamos hablando. Fue el último versículo que hablamos. Ahora bien, Jesucristo también apela a que las obras que Él hacía
Esa es la que daban testimonio de él. En otras palabras, Cristo les dice, lo que yo estoy haciendo, no lo estoy haciendo simplemente por hacerlo, sino que es el cumplimiento de lo que estaba escrito de mí en el tiempo anterior, en los escritos anteriores, a lo que nosotros llamamos hoy el Antiguo Testamento, que en aquellos tiempos, pues, sabemos que eran los escritos de aquellos hombres de Dios. Y él lo menciona en el versículo 36. En el versículo 37, ahí menciona que el Padre también ha dado testimonio de él. Bueno, mucho de ello tiene que ver con lo que el Padre, en este caso, revela a sus siervos en el Antiguo Testamento, que haría Cristo cuando Él viniera aquí a la tierra, pero que también al mismo tiempo lo vemos cuando Jesucristo es bautizado y que el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora bien, de estas palabras del Padre no se tiene registro si hubo personas extrañas, si pudiéramos decirlo así, que no eran precisamente seguidores del Señor 100%, que pudieran haber registrado la voz de Dios, pero que luego más adelante en el capítulo 8 nosotros podemos ver que el Padre una vez más habla y algunos, ahí sí se registra que algunos sí los escucharon. La Biblia no dice quiénes fueron en particular, pero dice que algunos escucharon como un trueno, mientras que otros dicen, creo que les habló un ángel, pero que al final de cuentas el Señor seguía dando testimonio, había dado y seguía dando testimonio de Jesucristo. Y por último, en este caso en particular, Cristo apela incluso a las escrituras directamente. Él dice en el versículo 39 que las escrituras daban testimonio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque las escrituras tenían ya plasmado lo que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer cuando Él estuviera en la tierra, entre las cuales pudiéramos mencionar lo que Él mismo se refiere en el versículo 45 al 47 de este bloque de versículos, donde Él dice que Moisés escribió de Él. O sea, en otras palabras, él le está diciendo, miren, todas estas referencias que yo le estoy dando para que ustedes se den cuenta que yo no estoy dándome pompa a mí mismo. Yo no estoy presumiéndoles de algo que no soy. Yo no vengo aquí a mostrar ni llamar la atención ni a hacer un grupo de personas, un grupo de fanáticos o un grupo de seguidores que al final de cuentas no tendrán ningún propósito alguno. Más todo lo contrario, él dice, miren, mejor déjenme les muestro las pruebas y las pruebas están aquí. Estos son los que hablan de lo que yo realmente soy y que al final de cuentas nuestro Señor Jesucristo se los mostraría a través del tiempo que Él estaría junto con ellos. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo dijo, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Como les digo, pareciera que si en ese momento estuviera refiriéndose a la gente común y corriente que andaba por ahí, que por supuesto algunos conocían de Dios más que otros, pero que al final de cuentas eran personas comunes en el sentido de que no tenían un conocimiento pleno, profundo tal vez de la palabra del Señor, y que nosotros podemos ver que cuando Dios se refiere, o en este caso Cristo se refiere a su testimonio, hablando de sí mismo, su lenguaje es diferente porque entonces ya empieza a enseñarles a través de la escritura a esos religiosos que vamos a verlos más adelante. Como les digo, nosotros podemos considerar que la Biblia no nos explica quiénes eran este grupo de judíos que deseaban matar a Cristo, pero que podemos considerar lo que la Biblia no dice, por supuesto, pero que podemos considerar que eran tanto personas que no conocieran mucho de los escritos del Antiguo Testamento, como tanto también religiosos que se encuentran juntos en la fiesta, ya que Cristo los invita más adelante en el versículo 39 a escudriñar las escrituras. O sea, como le digo, había una mezcla de personas comunes y corrientes, unos que conocían más de la palabra de Dios, otros menos, y que había otras personas también, como en este caso los religiosos, que conocían más de la palabra del Señor y que incluso a ellos les habla directamente Cristo en un momento oportuno. Además, como les decía, cuando Cristo se refiere o se afrenta a los fariseos, los cuales conocen más, por supuesto, de la escritura, porque era su oficio,
Él les explica a través de la ley que su testimonio, el cual él daba de sí mismo, también era verdadero. Le digo, ahí a ellos tuvo que explicarles y hablarles de una manera diferente. Como vemos en este caso Jesucristo, el trato a través de toda la Biblia, o más bien en este caso en particular de los 4 evangelios, del trato que Cristo hace con las personas comunes y corrientes, pero que también el trato no luce de la misma manera cuando él se refiere a las personas religiosas, porque la mayoría de ellos eran personas, como él decía, ¿no? Sepulcros blanqueados, mientras que a los demás le decía, bueno, no te condeno, pero deja de pecar. Y entonces nosotros podemos ver un ejemplo en este caso en particular en el libro de Juan, aquí mismo, el capítulo 8, versículos 12 al 20, los cuales dicen así. En este caso, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy solo yo, sino yo y el que me envió. Pero noten el versículo 13 que dice, que fueron los fariseos los que le dijeron, tú estás dando testimonio de ti mismo, dice, tu testimonio no es verdadero. Entonces, después del versículo 17 en adelante, le dice, y en vuestra ley, o sea, ya Cristo les está hablando conforme a lo que ellos conocen y a los que ellos se supone que son expertos, le dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. En este caso, Jesucristo les estaba diciendo lo que el Padre ya había hablado de Jesucristo, dado testimonio de él en el Antiguo Testamento, en todos los escritos. Incluso nosotros vamos a ver más adelante de cómo él les refiere a Moisés y les refiere a las escrituras en otra parte de la Biblia. Él les dice, mira, tanto los profetas como la ley, en este caso en particular, y la palabra del Señor hablan de mí, ellos dan testimonio de mí. Entonces Cristo, en este caso en particular, les dice que en la ley de ellos es donde se encuentra el testimonio acerca de Jesucristo, pero también les dice que el Padre mismo es el que les dio testimonio acerca de ellos y más adelante, por supuesto, el Señor se lo dará. Dice, entonces ellos dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieres, también a mi Padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en lugar de las ofrendas, enseñando en el templo y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Pero qué interesante que él le dice, en este caso en el versículo 19, le dice, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre conocéis, porque si conocieras a mí, conocieras a mi Padre y por supuesto viceversa. Y vamos a hablar algo de ello cuando entonces se invierta la moneda y entonces Jesucristo ya no esté hablando de su testimonio, sino que esté hablando del testimonio de las personas, de cómo las personas en este caso en particular, pues no tenían nada que decirle a Cristo porque su testimonio pues estaba peor todavía por los suelos. Pero como les decía, Cristo les dijo, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y continúa diciendo, otro es el que da testimonio acerca de mí. Dice, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. En este caso en particular me llama mucho la atención que Cristo dice, y sé, y eso es lo maravilloso que a mí me gusta, me encanta compartir, en este caso en particular, cuando el Señor está hablando las palabras propias de sus labios y que a nuestras vidas nos da unas riquezas tremendas que uno termina glorificando a Dios, dándole gracias a Dios, porque sabemos que el Señor conoce todas las cosas. Entonces él dice, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Perdón.
Como les dije, es maravilloso poder ver que Cristo puede darse cuenta del testimonio que se da de Él y que nadie puede engañarle diciendo de Él lo que no es verdad. Podrían engañar a otros o engañarse unos a otros hablándose testimonios falsos los unos de los otros, como por lo regular lo hace el ser humano. Dice, o hablándose testimonios falsos acerca de sí mismos, pero jamás, escuchen, jamás podrán engañar a Cristo y por supuesto mucho menos a nuestro Dios. Y como les digo, más adelante vamos a descubrir por qué yo digo que es maravilloso que el Señor conozca el testimonio de los hombres. Por último, en este día podemos ver claramente que Cristo se está dirigiendo directamente a los fariseos, en este caso en el último versículo, de una manera directa, diciéndoles, vosotros enviaste mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. El versículo 33. Y digo que fue a los fariseos a quienes se dirigió Cristo directamente en esta ocasión, porque Juan mismo lo declara en el capítulo 1 de este libro que estamos leyendo. Juan, en el capítulo 1, versículos 19 al 24, ahí se está dando testimonio de Juan el Bautista y dice que le fueron enviados de parte de los judíos, en este caso a fariseos y levitas, que fueron a preguntarle a Juan, ¿y tú quién eres? ¿Eres el Cristo? No. ¿Eres el Mesías? Pues no. ¿Eres fulano? ¿Es esto, lo otro? Dice, no, pues entonces, ¿por qué bautizas entonces si no eres ninguno de ellos? Y Juan le dice, no, bueno, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y al final de cuentas, en el versículo 24 le dice que esas personas que habían sido enviadas de parte de los judíos eran de los fariseos. Así que Cristo les hace referencia a esa acción que ellos hicieron y les dice, ustedes, los fariseos, enviaron mensajeros a Juan y él les dio testimonio de la verdad. ¿El testimonio de quién? ¿Quién era la verdad? Pues nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo aquí les dice, como les acabo de decir, vosotros enviaste mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad y la Biblia nos dice, de parte en este caso del Señor, donde nos dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre sino a través de él. Como les decía en un principio, Cristo no apela a lo que él pudiera decir de sí mismo, sino más bien a lo que otros dicen de él para darle testimonio a estas personas, a este grupo de personas que están queriendo matarle desde un principio, ¿no? Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo es la verdad de acuerdo a Juan capítulo 14, versículo 6. Ahora bien, el Señor dijo lo siguiente, o sea, ese es el inicio, es el empiezo donde nosotros arrancamos para dar testimonio, valga la redundancia, de que Jesucristo, en este caso en particular, al encontrarse con este grupo de personas, trata de no darle testimonio de sí mismo en el sentido de que las personas saben que el testimonio de dos personas es verdadero, pero que las personas comunes y corrientes no pudieran entenderlo. Pero en este caso el grupo religioso, en este caso los fariseos, sí podían entenderlo porque ellos conocían mejor la ley. Y Cristo trata de defenderse, si pudiéramos decirlo así, que él no necesitaba, por supuesto, él es Dios, pero que él trata de defenderse apelando a lo que otros, incluyendo la palabra del Señor, hablaba de él. Como les decía, Cristo del versículo 35 en adelante dice, él, hablando de Juan el Bautista, él era antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Y luego continúa diciendo, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Por qué? Dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Al final de cuentas, el punto principal era aquí ayudarle a las personas a entender que Dios había enviado a Cristo para que ellos entendieran que su tiempo de redención había llegado. El tiempo de la salvación y de la visitación de nuestro Dios al pueblo de Israel ya estaba ahí, pero ellos no podían comprenderlo, no podían entenderlo
y al final de cuentas tenían que terminar condenándolo porque al final de cuentas no comprendieron quién era Cristo. Pero ese no, pudiéramos decirlo así, que el Señor de alguna forma toma un grupo de personas, en este caso sus discípulos del pueblo de Israel, para que conocieran a Cristo, y sabemos que hubo una gran cantidad de personas que a través de ellos vinieron al conocimiento de Dios y descubrieron que el Cristo verdaderamente había venido, no como ellos lo esperaban, pero que ya el Cristo había venido y había salvación para el pueblo de Israel. Como le digo, el judío, por la razón que no cree en Cristo, es simplemente porque no trajo la paz que ellos querían, como me dijo a mí mi jefe, el cual él es judío de nacimiento. Ellos ven todo lo que Cristo pasó, lo que sufrió, lo que se cumple en la escritura en él, pero por el hecho de que Cristo no los liberó del yugo de los romanos, por eso no creen en él. Pero cuando Cristo hablaba de la paz que el Señor o que él traía, era la paz que el mundo no puede dar, y ellos esperaban la paz del mundo, en el sentido de que libres de los romanos entonces habría paz entre el pueblo de Israel, cuando en este caso Cristo, la paz que yo le doy, el mundo no se la puede dar. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en este caso sobrepasó el entendimiento de los judíos, que no pudieron percatarse de que la liberación que traía Cristo era acerca del pecado. Y ellos dijeron, bueno, nosotros nunca hemos sido esclavos. Y les dice Cristo, bueno, si alguien comete pecado, esclavo del pecado es. Y esa liberación quería traer Cristo, no solamente sobre el pueblo de Israel, sino sobre toda la humanidad. Y en este caso ellos no pudieron comprenderlo. Por eso el Cristo le dice, noten que las obras que yo hago son las obras que el Padre me pidió que yo hiciese, y ellas son las que dan testimonio de mí, porque estas obras ya estaban anticipadas desde mucho tiempo atrás en los escritos de Moisés, en este caso la ley, en los profetas, incluso hasta los salmistas usó el Señor para hacerles saber acerca de las acciones de Cristo. Y en el versículo 37, la primera parte, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Como les dije, ya el Padre había hablado una vez y el Padre hablaría una vez más adelante. Y al final de cuentas podemos ver que verdaderamente Cristo habla un testimonio verdadero diciendo que el Padre había dado testimonio de él. Luego Cristo les hace una invitación más adelante y les dice, escudriñad las escrituras. O sea, a estos grupos de religiosos, y me imagino que al grupo de personas que se encuentran ahí, porque Cristo no se encuentra en el centro y están los judíos religiosos alrededor de él nada más, sino que están los judíos religiosos y todo el grupo de personas que se reunían para esa fiesta, que incluso venían de otras regiones, de otros lugares de alrededor, con otro lenguaje, otro idioma diferente, que también se reunían ahí. Entre de ese grupo de personas, entonces Cristo les dice a todos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que sabemos que el pueblo de Israel completamente, completo, tenía que regirse bajo la ley de Dios, bajo los escritos que el Señor les había dado. Y esos escritos daban testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y les dice, a ustedes les parece que en los escritos del Antiguo Testamento, y yo lo digo del Antiguo Testamento, en aquellos tiempos no era el Antiguo Testamento, y él dice, a ustedes les parece que en el Antiguo Testamento tenéis la vida, pues escudriñenla, o sea, búsquenla, estudienla, traten de averiguar verdaderamente qué trata de decir el Señor en la palabra, y ahí ustedes van a poder descubrir que ellas están hablando de mí. Uno de los casos más relevantes que nosotros mencionamos y hemos escuchado mencionar es en este caso Isaías 53, Isaías 58, que son escritos antiguos que son muy renombrados entre la cristiandad. Y él les dice a ellos, pero estudienla y descubran que ahí tenéis la vida. Pues sí, pues esas escrituras hablan de mí. Y referente a la vida le dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. O sea, en este caso Jesucristo les dijo,
la escritura les dice que de alguna forma u otra ustedes tendrán la vida, pero que esta vida vendría solamente a través de Jesucristo. Y les dice, las escrituras les dice que ustedes van a tener vida, pero es a través de mí. Le dice, pues escudriñenla, porque ustedes creen que en ella está la vida de ustedes, pero dice, pero no quieres venir a mí para que tengáis vida. O sea que el dador de la vida no eran los escritos al sí, sino que el dador de la vida era aquel que había mandado hacer estos escritos para la gloria de su nombre, el cual era nuestro Dios. Y Jesucristo les dice, ¿ustedes creen que la vida de ustedes está en las escrituras? Pues escudriñenla y descubran que las escrituras en realidad están hablando de mí y yo soy el único que puede darles vida y no quieren venir a mí para darles vida. Es lo que le está diciendo Cristo en el versículo 40. Ahora bien, mis queridos amigos y hermanos, como podemos ver, Cristo les hizo saber de todas las maneras posibles de que su testimonio era verdadero, ya sea que el testimonio viniera por un ser humano, en este caso Juan el Bautista, que lo encontramos en Juan capítulo 1, versículos 19 al 34, cuando se habla del testimonio de Juan el Bautista y el Cordero de Dios. También, en este caso, ya sea que el testimonio viniera por Dios mismo, que lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 17, y que más adelante lo veríamos en el capítulo 8, si no mal recuerdo, o ya sea que el testimonio viniera por la escritura misma, que en este caso lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 14, cuando Jesús principia su ministerio, y esto alude a Isaías capítulo 9, versículos 1 al 2, cuando se habla del nacimiento y reinado del Mesías. Como les digo, el Señor les hizo saber de todas las maneras posibles para ellos de que el testimonio que él daba o que él hablaba pues era verdadero. Pero como les dije, no todo termina allí. Ahora la situación se vuelve en contra de los personajes mismos. Ahora Cristo voltearía la moneda. Ahora Cristo, en este caso en particular, de la defensiva pasaba a la ofensiva con estos personajes, que ahora sería Cristo entonces quien empezaría a dar testimonio de todos estos acusadores que venían en contra de Jesús y que querían matarle. En Cristo les dice en este caso desde el versículo 37, la segunda parte. Les dice, nunca habéis oído su voz, hablando del Padre, diciéndole a ellos, a ese grupo en particular, le decía, ustedes nunca han oído la voz de mi Señor, de mi Padre. Ustedes nunca habéis visto su aspecto. Dice, ni tenéis tampoco la palabra morando en vosotros, versículo 38. ¿Por qué? Dice, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. O sea, venían contra Cristo simplemente por el hecho de que había sanado un hombre en el día de reposo. Y lo venían alegando y poniendo de frente la ley, la palabra del Señor. Y en este caso la ley a través de Moisés, dada a través de Moisés, ¿no? Pero Jesús les dice ahora, le dice, oíganme, ustedes nunca han visto la voz nunca han visto el aspecto de mi Dios, nunca han oído su voz. Y veo, como Cristo conoce los corazones de los hombres, dice, y veo que la palabra de mi Dios no está morando en vosotros. Si hubiera estado morando en vosotros, me hubiesen recibido a mí, en otras palabras, ¿no? Y él le dice, porque a quien él envió no creéis. O sea, no creían en Cristo y no creyeron en Cristo. Algunos tal vez de ellos se arrepintieron al final, ¿no? Con el apóstol Pedro cuando da su primer discurso, pero que en este momento no creen en Jesucristo. Y más adelante podemos ver cómo mucha gente le siguió de este grupo de personas, pero que también de este grupo de personas pudo haber personas que fueron los que negaron a Cristo y pidieron a Barrabás. Versículo 41 en adelante le dice Cristo, gloria de los hombres yo no recibo. ¿Por qué? Porque él conocía el corazón del hombre. Ya lo hemos escuchado en las clases anteriores. Pero el versículo 42 les dice, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Miren cómo pasaron de ser los victimarios a ser las víctimas ahora. Cuando antes venían con todo el ímpetu con el fin de incluso de apretarle el pescuezo a Cristo, si pudiéramos decirlo así, porque estaba rompiendo la ley de Dios. Ahora Cristo les dice, miren, ustedes no han tenido la oportunidad de conocer a mi Dios.
No han tenido la oportunidad de escucharla, no han tenido la oportunidad ni siquiera de mantener su palabra morando en sus corazones. Y por ende, mucho menos van a tener el amor de mi Dios en ustedes mismos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo único que hacían ellos eran puras cuestiones, si pudiéramos decir, sin afecto, sin naturalidad, sin que salga de lo profundo del corazón, sino simplemente cumplirlo porque tenían que cumplirlo. Ya Dios ya había hablado en la anterioridad cómo él estaba hastiado incluso de su sacrificio, porque al final de cuentas su sacrificio era nada más algo rutinario, pero que no llevaba efecto alguno en el sentido de que ellos mismos eran transgresores de la ley y Dios ya estaba cansado de la transgresión de ellos. Y nosotros podemos leerlo en el Antiguo Testamento. Y aquí Cristo le dice, yo los conozco, no tenéis el amor de Dios en vosotros. Ahora estas personas tendrían que salir de ahí, como decimos nosotros, con la cola entre las patas, porque cuando venían muy orgullosos, apelando a que eran muy cumplidores de la ley, ahora Cristo les dice, no, están perdidos. Yo la gloria de los hombres no la recibo. Y además, ni siquiera el amor de Dios está en vosotros. Ahora tendrían ellos que cubrirse sus vergüenzas, meter la cola entre las patas, como decimos nosotros, como el perro, y salir de ahí con toda la vergüenza del mundo. Versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Dice, si otro viniera en su propio nombre, a ese recibís. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues si recibís la gloria de los unos a los otros y no busca la gloria que viene del Dios único. O sea, Cristo les dice, ustedes sí se fanfarronean entre ustedes. Ustedes sí dicen, ah, sí, mira, qué inteligente el hermano fulano, mangano, sutano. Oh, qué buena gente. Mira cómo ayuda a las personas. Y así dicen y se elogian unos al otro. Se levantan el cuello el uno al otro, dice. Pero ¿cómo van a creer en mí si solamente se elogian entre ustedes? Se dan gloria los unos a los otros, pero no buscan la gloria que viene de Dios, la cual es la más importante. Aquí pudiéramos, mire, como decimos a veces, hay personas que al final de cuentas, cuando ya murió, las personas dicen, mira, fulano de tal se murió. Y luego empiezan a echar memoria, a recapitular en su mente y a decir, uy, ese me ayudó un día. Dice, muy, muy buena gente. No me abandonó, en mi momento más difícil me ayudó. Y de otros dicen, no, sí, era esto y era lo otro. Y ayudaba y apoyaba, aunque el hombre se hubiera muerto enojado con él. Aunque al final de cuentas tuvieran 5 años que no se dirigían la palabra porque se habían peleado por una tontería, pero terminaban diciendo, sí, muy buena gente, muy esto. Pero Dios conoce el corazón de las personas. Dios solamente sabe el testimonio que esa persona ha creado delante de Dios. Y en este caso en particular, ellos le dicen, ustedes no buscan la gloria de Dios, ustedes buscan la gloria de ustedes mismos unos con otros. Pero esa gloria del uno con los otros no les va a servir de nada. Porque aquí podrán ponerle hasta en una caja de oro y podrán enterrarlo en un cuartel de oro donde tenga tierra con oro, lo que sea. Pero ese testimonio delante de Dios no va a servir para nada. Lo que va a servir es el testimonio que esta persona tenga delante de Dios. Y como dice Cristo, dice, no buscáis la gloria que viene del Dios único. Pues Cristo se los hizo bien claro para que ellos entendieran y comprendieran en el error en el que estaban cuando primero apelaban y se refugiaban, en en la ley, terminaban al final de cuentas, como decimos, con las patas para arriba, porque Cristo les estaba diciendo, todo lo que ustedes están diciendo y haciendo, para mí no me sirve de nada porque yo no recibo la gloria de los hombres, pero yo me doy cuenta, perdón, que vosotros no buscan la gloria de Dios. Versículo 45 dice, no penséis que voy a acusaros delante del Padre. Perdón. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Y como nosotros podemos ver en la escritura, Cristo no era el único personaje que les hacía ver que su confianza estaba puesta en el hombre, sino que también recordemos que Juan el Bautista lo menciona en el libro de Mateo capítulo 3 versículo 9,
Acuérdense que en aquel momento cuando Juan el Bautista estaba bautizando y había fariseos y saduceos que venían a bautizarse, en otras palabras, que al final de cuentas prestaron atención a lo que decía Juan el Bautista y ellos venían para bautizarse y Juan el Bautista los miró y les dijo, generación de víboras. Dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, esos momentos donde Juan el Bautista le dice, ustedes están llenos de maldad y de rapacidad. Dice, pues ahora, si se han arrepentido, mostrar frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que sus hechos demuestren que han dejado de ser víboras y que ahora verdaderamente quieren vivir y servir al único Dios verdadero. Pues entre eso, en el versículo 9, Juan el Bautista les dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. O sea, que no pusieran su confianza en Abraham. Dice, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún desde estas piedras. Pero como les digo, Cristo no era el único personaje que le había llamado la atención a estos líderes religiosos, diciéndoles que su confianza en quien la habían puesto estaban en el lugar equivocado. No debería ser su confianza puesta en un hombre, sino más bien su confianza debió estar siempre puesta en nuestro Dios. Y le dice, pero Cristo le dice, tranquilos, relájense, yo no los voy a acusar. Yo no los acuso delante de mi Padre, pero ya hay alguien que nos acusa. Y en este caso quien los acusa es aquel en quien ustedes tienen la confianza, el cual es Moisés. O sea, no se refería a la personaje directamente de Moisés, sino a los escritos de Moisés. Ellos tenían su confianza en la ley, por eso querían matar a Cristo, porque había roto la ley, sanando en el día de reposo. Y no solo sanando, sino que todavía le había dicho al hombre, mira, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces Cristo había roto la ley y ellos con todo, teniendo su confianza en la ley, teniendo todo su apoyo en ello, querían venir a matar a Cristo por causa de lo que había hecho. Pero Cristo le dijo, mira, en quien tú tienes la confianza, ¿cuál es la ley? Ella es la que te va a condenar por lo que tú estás haciendo ahora. Porque ahora estaba poniéndose en contra del Cristo, del enviado del Señor, el cual era Dios mismo encarnado en este caso en particular. Como podemos ver, la costumbre del ser humano es poner su confianza, la solución a sus problemas y su salvación en otro ser humano que al final de cuentas no puede hacer nada por nosotros, así como Moisés no podía hacer nada por ellos, sino acusarles de no cumplir la voluntad de nuestro Dios solamente. O sea que ellos confiaban en Moisés para justificar lo que hacían, cuando sin darse cuenta era Moisés quien acusaba a ellos de hacer lo incorrecto conforme a la voluntad de Dios. Y por último termina diciéndole en los últimos dos versículos, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? En otras palabras, como les digo, esta confianza en Moisés los estaba matando, porque Moisés estaba hablando de que algún día el Señor enviaría a un guiador, a una persona que levantaría, si pudiéramos decirlo así, dentro del pueblo de Israel para que fuera el guiador del pueblo de Israel, pero que no sería cualquier persona, sino que sería nuestro mismísimo Dios y Señor Jesucristo. Y que ellos, en este caso, no estaban dándose cuenta lo que Moisés había escrito de él y por ende no iban a poder creer en Cristo porque tampoco estaban creyendo a los escritos de Moisés. Como les digo, lamentablemente ellos entraron con todo vigor a enfrentar a Cristo y terminaron, como decimos nosotros, como perro con la cola entre las patas, porque todo lo que ellos apelaban, al final de cuentas, les estaba acusando a ellos. Pero esto, mis hermanos, queremos culminar diciéndole aquello que yo decía que era algo maravilloso. Y lo maravilloso de todo esto es que tanto Cristo como el Padre y el Espíritu Santo son personas que conocen, o personajes, mejor dicho, bíblicos, en este caso nuestro Dios, que conocen el testimonio de todo ser humano, pero no solamente del ser humano, también de los seres espirituales, ¿no? Como Cristo a veces se refiere acerca de Satanás.
que dice que Él no vino nada más que para robar, matar y destruir, cuando Él dice que Él es mentiroso desde su de solo Dios sabe cuánto tiempo atrás, pero que él era natural, mentiroso, y al final de cuentas él habla de él y dice, yo lo miré caer del cielo. Cuando él fue desterrado del cielo, lo miré caer como un rayo, dice, desde el cielo. O sea que en este caso el Señor conoce el testimonio de todos y cada una de las personas y de los seres espirituales. Pero como le decía, lo maravilloso de todo esto es que nuestro Dios conoce aún nuestro testimonio y jamás le vamos a poder engañar, ni nosotros, ni nadie más. Como él dice, dice él, Cristo, diciendo, yo sé que el testimonio, y en este caso Juan el Bautista, dijo de él, es verdadero. Así que Dios sabe nuestro testimonio, cuán verdadero es, ya sea para bien o para mal, pero que es verdadero. En otras palabras, pudiéramos dar un ejemplo bien básico ya para culminar, porque se nos está avanzando la hora. Y es que en este caso en particular, usted pudiera venir a mi hogar, vamos a ponerlo mejor, más privado, si pudiéramos decirlo así, más personal. Usted pudiera venir a mi hogar y usted pudiera preguntarle a mi esposa, a mis hijos, y decirle, oye, ¿y cómo es tu padre? Y que yo no esté presente, porque por lo regular cuando los padres están presentes, pues los hijos están así, ¿no? No, pues él es buena onda, ¿no? Y está volteando a ver si el padre no le está diciendo, cuidadito con que digas algo que no es, ¿no? Y te agarro a la noche cuando se vaya. No, pues nuestros hijos a solas, ellos pueden soltar la verdad y decir, bueno, mi padre en realidad él es muy malo, vamos a hablar de mis hijos, que pudieran decir, mi padre me quita los teléfonos, la tableta y la computadora a las 7:30 de la noche todos los días, porque quiere que descansemos y tomemos tiempo para buscar de Dios, y desde el viernes a las 7:30 de la noche ya no lo volvemos a tener hasta el domingo, en este caso hasta que vamos a ir al servicio porque yo lo necesito para ver los cantos de la iglesia. Y pudieran decir, mi padre es bien malo, dice, porque nos quitan nuestros equipos, nuestros celulares y todo lo demás, con el fin de que tengamos tiempo para buscar de Dios. Y pudieran dar el peor testimonio de nosotros. Pero Dios, que ve y conoce nuestro corazón, Él pudiera estar diciendo un testimonio totalmente diferente al de nuestros hijos y podría decir, no, mi hijo, vas bien, quítale los teléfonos, quítale las computadoras, quítale las tabletas para que ellos tengan tiempo para buscar de mí, para que ellos tengan tiempo de orar conmigo, para que ellos tengan tiempo para clamar a mí y que puedan pedirme que yo los dirija y yo pueda dirigirlos. Espero que puedan entender a lo que trato de reflejarles. O viceversa, nuestros hijos pudieran decir, o nuestra esposa, mi esposo o los niños dijeran, mi padre es lo máximo. No existe otro padre como él. Nos lleva a comer y nos atiende y lo que pedimos nos lo da y todo. Y muy buena gente. Pero Dios pudiera decir, hijo mío, lamentablemente ese testimonio no es verdadero. Porque tú sabes todo el mal, todo el pecado, todo el rencor que hay en tu corazón, la falta de perdón que hay dentro de ti. Tú sabes cómo odias, tú sabes cómo desprecias a los demás, tú sabes cómo existe un orgullo tremendo en tu corazón, que al final de cuentas todo esto te lleva a la muerte espiritual. ¿Se dan cuenta? O sea, independientemente, a lo que quiero llevarles yo a reflexionar en esta tarde es que independientemente que el testimonio que den de ti, ay, me agarró la garrotera, perdón, independientemente del testimonio que el ser humano pueda dar de ti, lo más importante es el testimonio que Dios pueda dar de ti. Porque como Cristo dijo una vez, no temas al hombre que mata el cuerpo y nada más puede hacer. Mejor temer a aquel que puede quitar la vida y echar el alma en el infierno. Y ese solamente lo puede hacer nuestro Dios. De aquí podían decirnos de nosotros mil maravillas y alzarnos el cuello y llevarnos en sus hombros para arriba y para abajo y salir en la televisión y salir en las redes sociales y la gente diría, wow, qué tremendo hombre de Dios. Pero al morir el Señor dijera, lo siento, tu corazón está podrido, tu corazón nunca perdonó
y tu corazón nunca se entregó a mí. Le digo, independientemente de cualquier testimonio que los seres humanos pudieran dar de nosotros, lo que debería de preocuparnos es ese testimonio que el Padre pudiera dar de nosotros, como lo decía Cristo. Y las Escrituras, como lo dijo Cristo ahorita, bueno, su confianza está puesta en Moisés. Pues mira, fíjate que Moisés está hablando en contra de ti. Así como nosotros tuviéramos tener a las Escrituras como respaldo para nuestro testimonio. A veces la escritura misma estuviera haciendo como un espejo hacia nosotros y diciéndonos todo lo que estamos haciendo mal delante de Dios, pero que también nos pudiera decir todo lo que estamos haciendo bien delante de Dios y que al final de cuentas, como dice la escritura, el que pesa los corazones es nuestro Dios. Y se los digo porque al final de cuentas, lo que Dios piense o vea o crea de nosotros es lo único que nos va a dar la oportunidad de poder entrar en su presencia y estar con Él para siempre. Hoy en día, mire que no escuchamos acerca de los cristianos, donde se está dando un testimonio terrible de muchos de ellos. Y tanto personas que realmente fueron fieles al Señor en un principio, pero que al final de cuentas se desviaron, pero que también hay personas, hay entidades, hay organizaciones que están luchando porque no se predique más la palabra del Señor y se viene con más fuerza. Hay en ciertos países, de los cuales ya he mencionado anteriormente, donde han hecho a diestra y siniestra de que la palabra de Dios se desaparezca para siempre y meter todas sus perversidades y sus suciedades que van en contra de la palabra del Señor. Pero como nosotros nos levantamos en favor de nuestro Dios y de su palabra, dicen, los cristianos no tienen amor. Los cristianos son intolerantes. Los cristianos odian a este grupo de personas, pero no se dan cuenta que al final de cuentas solamente es un engaño de Satanás para que vean una mala reputación en el cristiano cuando el cristiano simplemente está predicando la palabra de Dios. Y ellos pudieran dar un terrible testimonio que le digo, ha sucedido, está sucediendo en varios países, se viene para nuestros países también. Ya hemos visto muchas noticias de cómo se han aprobado leyes antibíblicas donde al final de cuentas aceptan toda clase de inmoralidad que va en contra de la palabra de Dios, y ahora a lo que es malo, que dice la Biblia que es malo, ellos le llaman bueno, pero a lo bueno, lo cual es la palabra de Dios y el buscar de Dios, le están llamando malo, y al final de cuentas darán un testimonio perdidísimo de nosotros, pésimo de nosotros, pero que al final de cuentas a nosotros no nos debe de importar. Nos debe de importar si realmente nos estamos portando mal y estamos haciendo las cosas mal delante de Dios. Pero si nosotros en lo que cabe, en lo que podemos, en lo que con la ayuda del Señor podemos hacer, que sea un testimonio bueno el que estemos dando y que ellos estén en contra de nosotros, haciéndole creer a la gente que tenemos un testimonio malo, miren, no se preocupe, porque el Señor tiene nuestro testimonio en sus manos y Él sabe verdaderamente el testimonio que va a dar de nosotros, a tal grado que lo va a presentar cuando haga, como dice la Biblia, aquel juicio donde apartará a las ovejas y a los corderos, y simplemente esa separación será testimonio a estos cabritos, perdón, donde les dirá, mira, con esta separación yo doy testimonio de que ellos siempre hicieron lo posiblemente, humanamente posible, correcto, y que yo con mi ayuda los ayudé hasta el final, mientras que ustedes que decían que el testimonio de ellos era pésimo, miren dónde se encuentran ustedes, a punto yo de darles juicio y enviarlos a la condenación eterna. Así que permita el Señor en su misericordia que nosotros en esta noche podamos entender que lo más importante es qué testimonio le estamos dando a nuestro Dios. Qué testimonio en nuestras vidas le está dando a nuestro Señor como cristiano. O si no eres cristiano, con mucha más razón. Si todavía no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, piensa con tu vida, con tu caminar diario. Sé que muchos se excusan diciendo, bueno, yo no robo a nadie, no le pego a nadie, no maltrato a nadie. Sí, pero hay otras cosas ocultas que no nos gusta decir, están ocultas en nuestro corazón y Dios sí las sabe. Y eso estará dando un testimonio que no es agradable delante de Dios. Pues como le digo,
Que eso sea nuestra preocupación de aquí en adelante, el pensar en qué testimonio le está dando nosotros a nuestro Dios, que Él nos ve todos los días, que aún hasta los pensamientos íntimos de nuestro corazón, el Señor los conoce. Y con esos pensamientos, ¿estamos dando gloria a Dios? ¿O estamos más bien decepcionando a Dios? O sea, que nosotros nos preocupemos qué testimonio le estamos dejando a nuestro Dios para que el día en que moramos, Él ya haya determinado nuestro destino final. Si nuestro testimonio ha sido verdadero, genuino, que queremos la ayuda siempre del Señor para seguir superando esas cosas difíciles que no nos podemos arrancar de nuestra vida y dándole mejor lugar a Dios para que nos quite de encima lo que a nosotros nos estorba espiritualmente hablando. Cuando partamos de esta tierra, el Señor nos va a decir, como dice su palabra: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gloria al Señor por su palabra. ¿Qué les parece si oramos al Señor y le damos gracias por esta bendita palabra, la cual el Señor usará para guiarnos y ayudarnos cada día de nuestra vida, para que cada día sigamos un peldaño, un escalón más arriba en nuestra vida espiritual, para la gloria del Señor, y que nos evite y nos traiga el Señor a la memoria, como dice, que su Santo Espíritu nos traerá a memoria todas las cosas, pues que su Santo Espíritu nos recuerde todo eso en el momento en que nosotros no queramos dar ese paso o no querramos levantar nuestro pie para dar ese escalón porque hay algo o hay alguien que nos está molestando y no queremos perdonarlo, o viceversa, o nosotros mismos estamos actuando de una manera errónea con los demás, pues que el Señor nos recuerde a través de su Santo Espíritu para que nosotros finalmente digamos: Señor, nos rendimos a ti, ayúdanos a pasar de esta situación para que yo pueda ver tu rostro cuando parta de esta tierra. Gloria al Señor. Inclinemos nuestro rostro y démosle gracias a nuestro Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Tú eres bueno, Señor, tú eres misericordioso. Tú nos ayudas siempre, Señor Santo de Israel, tanto en los momentos en que nos portamos mal, porque tú nos das un jalón de oreja a través de tu palabra, o a través de tus predicadores, a través de tus maestros, a través de todas las personas a quienes escuchamos y que tú nos predicas. Tú nos das ese jalón de oreja para que cambiemos nuestro curso, Señor, para que no sigamos más en la maldad, para que no sigamos más en la injusticia, sino que podamos seguir tu camino angosto que lleva a la salvación y a la vida eterna. Pero que también te damos gracias, Señor, cuando nos sigues dando un empujocito, cuando estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible para la gloria de tu nombre, hablando humanamente, pues te damos gracias porque tú nos apoyas, nos fortaleces, nos das ánimo a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu, recordándonos siempre lo que necesitamos hacer para la gloria de tu nombre cada día. Permite, Señor mío, Dios mío, que a través de los medios sociales tu palabra puede ser difundida y que pueda ayudar a muchos a instruirlos en tu palabra, y que al final de cuentas no sean tan solo oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra, porque eso es lo que verdaderamente cuenta, Señor, delante de ti. Ayúdanos a que podamos dar buen testimonio, Señor, en nuestras acciones, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de tratar a nuestros seres queridos, y en especial a tus siervos, a tus pequeñitos, a la familia que tú nos has dado para cuidado, Señor, y para instrucción de tu palabra. Ayúdanos a glorificarte siempre. Danos sabiduría sobre lo que necesitamos hacer y sobre lo que necesitamos dejar de hacer, y que en ambas cosas glorificaremos tu nombre. Gracias, Padre amado. Sigue tocando los corazones, sigue instruyendo, sigue transformando vidas, Señor, a través de los medios sociales. Sigue ayudando a las personas a acercarse a ti, a rendirse a ti, a glorificarte a ti, Señor, a levantarte en alto a ti y a decirte, Señor, que se rinden delante de ti para que tú gobiernes su vida. Gracias, Padre amado. Te damos gracias de antemano porque sigues alcanzando personas y sigues salvando vidas, Señor. A ti siempre sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. No permitas que nos detengamos por nada ni por nadie, sino todo lo contrario, que podamos seguir adelante todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas o hasta que tú nos llames a tu presencia. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. De verdad, muchas gracias por darnos la oportunidad de poder estar entre ustedes.
Gracias por tomar un poco de su valioso tiempo para estar entre nosotros, sabiendo nosotros que en realidad pudieran estar haciendo otra cosa, pero que al final de cuentas decidieron en su corazón poder escuchar las palabras del Señor a través de su siervo. Así que permita el Señor en su misericordia que su vida y la de sus seres queridos, la de sus hogares puedan ser bendecidas grandemente, como el Señor mismo dice, si alguien le da a uno de sus pequeñitos, aunque sea un vaso de agua fría solamente, no se quedaría sin su recompensa. Pues no digamos si no solamente nos da el vaso de agua, sino que nos abre las puertas de su vida, de su corazón, de su mente, de su hogar, de su familia, de sus seres queridos, pues con más razón el Señor le bendecirá. Y recuerden, Cristo les ama y nosotros también. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente y si Dios los permite, nos vemos la próxima semana. Amén. Así que hasta pronto.